nosotros todavía no está cerrado cómo va a ser las elecciones nacionales. Estamos hablando ahí con los distintos actores que tienen que ver con la provincia, con Perotti, con los senadores, con Claudio Giacone, con Alejandra Rodena, tratando de ver cómo conformamos un espacio en común, buscando la unidad y la participación de todos los sectores, porque nuestro único enemigo entre comillas, ¿cierto? Adversario son el PRO, ¿cierto? Y por supuesto en la provincia de Santa Fe el gobierno Frente Progresista Socialista Radical. Así que nuestro objetivo es la unidad, de la misma manera que planteamos la unidad en la CGT y en la CTA, porque creemos que en este periodo de neoliberalismo en Argentina lo más importante de todo primero es la unidad y después discutimos lo que fuera necesario. Entre todos conformamos este espacio político y el esfuerzo de todos hace que se potencialice la fuerza, no únicamente, digamos, la voluntad política o algún dirigente político de nuestra fuerza, sino que el conjunto es lo que hace potencializar. Y por otro lado, está claro que hay una política económica de parte del gobierno de Mauricio Macri que lo que hace es unir, ¿cierto?, a todos los sectores populares, a todos los que quieren un país diferente, una patria grande, los que quieren un país que sea digno de ser vivido para todos y no para unos pocos, y eso hace que de pronto el pueblo en su conjunto se dé cuenta de la necesidad de un cambio en la Argentina, pero un cambio real, no como el que planteaba Mauricio Macri en su campaña electoral, un cambio para que, por un lado, reivindicar todo el pasado, ¿cierto?, toda la historia que tuvimos en los últimos 15 años, y por otro lado, tratar de que en el futuro tengamos algo absolutamente superior, creando un nuevo espacio político, ¿cierto?, que tenga que ver con los intereses populares en su totalidad. Y bueno, y en eso la participación de la juventud es fundamental. Nosotros tenemos, la verdad, una juventud muy importante y que entre otros de los valores, ¿cierto?, que por lo menos en estos días también hubo elecciones universitarias en la ciudad de Rosario y por primera vez fuimos en frentes, en otras fuimos solos, como Movimiento Universitario Evita, donde, bueno, obtuvimos el Centro de Estudiantes y el Consejero Superior en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el Consejo Directivo en la Facultad de Derecho, que realmente es compleja y es difícil, y ahí salimos segundo en el Centro de Estudiantes, y después en Psicología también con un frente, donde también se ganó el Centro de Estudiantes y el Consejo Superior, y después, bueno, consejeros en otras facultades, participamos en 8 centros de estudiantes de Rosario. Sacamos el doble de los votos que la otra vez, tenemos el doble de los consejeros, y eso también demuestra lo que me acabas de preguntar vos, que tiene que ver, ¿cierto?, con la gran participación de la juventud en este esquema de reconstrucción del campo nacional y popular. En principio, te planteé, diríamos, cómo era el esquema provincial, y en ese sentido, el alto nivel de participación en las localidades. Por otro lado, en Rosario, es decir, nosotros en las últimas elecciones fuimos con Eduardo Tognoli como candidato concejal, donde hubo 3 concejales en la lista que entraron al consejo, y por otro lado fue Fernando Rosúa como candidato a intendente. Los dos sacaron 40.000 votos, que no es poco, ya que acá no únicamente hay que ser conocido en el ambiente de la política, sino reconocido y ser popular en el conjunto de la ciudadanía, porque con la boleta única, si vos no lo conocés, no lo marcás con una cruz. Ese es un trabajo que viene de muchos años, no se hace de un día para otro ni de una elección a otra. Es decir, nosotros queremos que a partir de las últimas elecciones, que ya te dije que no son pocos, son 40.000 votos cada uno, es decir, hoy, digamos, lo que estamos es seguir, lo que hicimos es seguir trabajando, seguir consolidando nuestro trabajo, y fundamentalmente en los sectores más de los trabajadores y los sectores más humildes, ¿cierto?, que son aquellos que sufren más la crisis. Y creemos que vamos a tener una elección muy importante. Creo que vamos a ganar la interna del peronismo en la ciudad de Rosario. Y aparte de eso, creo que vamos a tener una buena elección general entre todos los partidos. El paro no es una causa, sino la consecuencia. La consecuencia de 1 año y medio de unas políticas que no tienen nada que ver, y como lo dije anteriormente, con los intereses del conjunto del pueblo argentino,
sino a favor de los intereses de un grupo pequeño de 1000 familias en Argentina que de pronto están de los dos lados del mostrador. Por un lado, ¿cierto?, del lado del Estado, ¿cierto?, y por otro lado, ¿cierto?, tratando de defender los intereses propios que tienen que ver con aquellos que detentan el poder en Argentina, desde el capital financiero a los grupos mediáticos, etc. Eso, digamos, se fue conformando desde el primer día, es decir, todo aquello que había propuesto el gobierno, que iba pobreza cero, es decir, más trabajo, que por lo menos a nivel particular yo estaba seguro que esto no se iba a cumplir, porque uno ya tiene experiencia en lo que son las propuestas y el desarrollo de políticas conservadoras y oligárquicas en la Argentina, que tiene que ver con la dictadura, que al margen con las diferencias que tiene la dictadura, porque hubo muerte y no era una democracia. El gobierno este lo ganó democráticamente. La experiencia de lo que fue el menemismo, de la Rúa, creo que, bueno, yo no tenía ninguna clase de expectativa con este gobierno. Pero sí había muchos sectores populares que inclusive la tenían, y eso hay que reconocerlo. Por supuesto, el tiempo se dio cuenta de que de pronto les mintieron descaradamente, que este gobierno tiene un cinismo realmente elevadísimo. Por supuesto, todo puesto en la figura de Mauricio Macri. Por otro lado, se da cuenta que no le alcanza para comer, no tiene un conocido, un amigo, o que no esté despedido de su trabajo, o que su empresita o pequeña y mediana, ¿cierto?, le vaya muy mal porque no hay consumo interno. Es decir, a su vez, las importaciones, ¿cierto?, hacen que de pronto se venda menos, al margen de que no tienen capacidad de consumo el conjunto del pueblo, ¿cierto? Todo eso se fue desarrollando en este año y medio y se fue profundizando. Y aparte con el gobierno más corrupto de la historia. Es decir, porque en todo gobierno hay corrupción. Hubo en el gobierno de Cristina, hubo en los gobiernos anteriores, pero eran corrupciones individuales. Las estructuras neoliberales, ¿cierto?, son corrupciones estructurales. Es decir, y eso te lo das cuenta con lo del Correo. Es la primera vez donde el Correo le debe al Estado y le hacen un juicio al Estado y el Estado le iba a dar 8.000 millones de pesos, lo que era Bianca, para tratar de eliminar lo que es el capital ahorrado de los trabajadores, que son, como decía el general Perón, que era Aerolínea Argentina, lo que puede ser yacimientos petroleros fiscales en contra de los, es decir, beneficiando los intereses de Shell. Entonces nos encontramos, yo cuando digo, a veces dice todo el mundo que hay una grieta, yo creo que en Argentina la grieta existe más grande cada día porque hay más grandes que están cayendo en la grieta en función de que estas políticas no tienen nada que ver con son los intereses de un pueblo que quiere vivir mejor, que quiere tratar, que los votó a esto porque creían que iban a tener una posibilidad de estar todavía mejor de lo que estaban. Bueno, esto no ocurrió, ¿cierto? Y entonces se producen permanentemente, y esto va a tu pregunta, ¿cierto?, directamente, desde el primer día casi, distintas movilizaciones, porque el pueblo argentino también tiene una característica que es diferente a toda América Latina y Europa, que tiene que ver con que cada vez que uno necesita reivindicar su sector social se moviliza en la calle. Y no únicamente a la Plaza de Mayo, sino en todos los lugares del país, ¿cierto? Eso creo que es un nivel de conciencia político e ideológico realmente importante. Y bueno, esto cada día se fue profundizando mucho más y no nos encontramos únicamente ahora con la huelga de un día para otro y que nadie de pronto o no tenía razón de ser, sino que tiene que ver con lo que fue, diríamos, lo que es todavía el tema de los docentes, el tema de los tarifazos, es decir, donde hubo durante un año y medio un proceso permanente de movilización y esto confluye, por supuesto, en un paro, donde mucha gente dice, ¿cierto? Y eso como decías vos, es decir, mucha gente piensa, digamos, ¿y ahora y mañana qué? Yo creo que esa es la visibilización clara del descontento popular. Quiero decir, la huelga centralmente, es decir, ese es lo que quiere significar. Estamos descontentos con una política de hambre, una política que nos lleva a que realmente tengamos un país y un pueblo realmente sumido en la miseria.